tenerlo en cuenta cuando estamos hablando pues de la parte ginecobstétrica. Y uno de ellos viene a ser lo que conocemos como el ciclo menstrual. El ciclo menstrual. A determinada edad, pues las mujeres empiezan a tener una regularidad en su eje endocrino que le genera la liberación de dos hormonas importantes que viene a ser lo que es los estrógenos y la progesterona, que va a generarle modificaciones a nivel de los ovarios y a nivel endometrial, y que se va a ir repitiendo cíclicamente. Y a eso es que nosotros le vamos a llamar, pues, el ciclo menstrual, que dependiendo, hay un promedio, pues, que se va a tener, que puede durar entre 28 a 32 días, es el promedio que se ha sostenido, ¿no? En algunos tal vez menos, en otros más, pero en promedio cada 28, cada 30 días las mujeres entran a esta repetición del ciclo menstrual, que se inicia pues con lo que es la fase de la menstruación, que viene a ser el desprendimiento del endometrio. Y esto va a empezar pues desde la adolescencia. La primera menstruación que va a tener la mujer es la que se le conoce como la menarquia, ¿no? La menarquia. Después de muchos años, esta empieza a perderse, ¿no? Al inicio en forma irregular, hasta que se genera un cese definitivo, que viene a ser pues la menopausia, ¿no? La menopausia. Este último término sí hay que tenerlo en cuenta, porque se habla de la menopausia, en forma retrospectiva. Se espera que haya una suspensión de la menstruación a lo largo de 12 meses. Entonces, pueda que la mujer que ya está entre los 45 a 55 años empiece al inicio a perder la regularidad, sus menstruaciones son irregulares, hasta que llega un momento en que ya no va a tener. Pero en ese momento no podemos decir que ya está en la etapa de la menopausia. Se tiene que esperar 12 meses de ausencia para recién catalogar a esa cese como la menopausia. Entonces, en ese proceso de menarquia a menopausia, la mujer va a estar pues cíclicamente teniendo estos procesos repetitivos, que, como les dije, van a generarse cambios a nivel del ovario y cambios a nivel endometrial. En las dos localizaciones anatómicas vamos a tener modificaciones. Veamos primero lo que corresponde pues a la parte ovárica. ¿Se encuentran Rojas en el escenario o no está Rojas? ¿Rojas estás? Rojas. Parece que no está. Entonces vamos a comentar algunos aspectos que es importante que nosotros lo
lo tengamos en cuenta. Cuando empieza el desarrollo humano en las mujeres, a partir del quinto mes de etapa fetal, hay una proliferación de folículos primordiales que después se transformarán en óvulos a nivel de los ovarios, llegando a presentarse en un número de 7 millones de estos ovocitos. Después del quinto mes de etapa fetal, empieza a haber una disminución progresiva de estos ovocitos primordiales, primigenios. Al nacimiento van a quedar entre 1 millón a 2 millones de ovocitos. O sea, se redujeron por apoptosis, fueron degenerándose. Al inicio de la pubertad, estamos hablando entre los 11 a 13 años, el número de ovocitos se reduce a 300.000. Es decir, que con el inicio de las menstruaciones, con el inicio de la menarquia, la mujer va a tener en los ovarios 300.000 ovocitos que potencialmente podrían llegar a una maduración y transformarse pues en el ovocito secundario y el óvulo, que es la que lo va a desprender a la mitad de cada ciclo menstrual. Sin embargo, no todos estos 300.000 ovocitos terminan en óvulo. A lo largo de la edad reproductiva de la mujer, maduran entre 400 a 450 ovocitos que se transforman en óvulo y que mensualmente pues la mujer lo está eliminando si es que no ha sido fecundada. Si se produce la fecundación, ese ovocito se va a transformar en el huevo o cigote y empieza el periodo de la gestación. Entonces, a nivel de los ovarios, cíclicamente va a haber un proceso de maduración de estos ovocitos. En cada ciclo ovario, en cada ciclo menstrual empieza la maduración, que lo llamamos la fase folicular. La fase folicular. Entonces, con el primer día de la menstruación, se inicia la fase folicular a nivel ovárico. Durante ese proceso, que puede durar de 7 hasta 14 días, el ovocito empieza cada vez a rodearse de células que le conocemos como las células de la granulosa, hasta que se transforma en un folículo de De Graaf. Durante ese proceso, estos folículos han ido madurando progresivamente y esa capa de la granulosa ha ido produciendo estrógenos. Número desconocido.
hasta que llega un momento en la cual el crecimiento de este ovocito va a terminar con la expulsión del óvulo, lo que se llama la ovulación. ¿Quién comanda ese proceso de maduración del ovocito hacia folículo de De Graaf? Viene a ser la hormona FSH. La hormona FSH es la que va a comandar esta primera fase a nivel del ovario, el proceso de la maduración del ovocito. Lo controla la FSH, produciendo estrógenos. Entonces, el ovocito en crecimiento produce estrógenos. Conforme va produciendo estrógenos, esta concentración de estrógeno genera retroalimentación a nivel de la hipófisis para que no se produzca mucha FSH. Entonces va a llegar a un punto en la cual hay mucha liberación de estrógenos que llega a bloquear la producción de FSH. Y esa disminución de FSH hace que se produzca la liberación del óvulo. Entonces el óvulo se libera. Y empieza la segunda fase a nivel del ovario. El folículo de De Graaf, que se queda como remanente, puesto que ya el óvulo se desprendió, queda solamente el saco donde están las células de la granulosa. Estas se van a llenar de tejido graso y se transforma en cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo va a producir progesterona. Que va a mantenerse en niveles altos entre los días 9 y 11 del ciclo menstrual. A partir de la ovulación, el cuerpo lúteo va a tener una vigencia entre 9 a 11 días, produciéndonos progesterona. Como su nombre dice, esta hormona progesterona promueve la gestación. Entonces, esa hormona está vertida, está secretada para una probable gestación y la persistencia del embarazo. Entonces, si es que se da la fecundación del óvulo, entonces el cuerpo lúteo seguirá produciendo progesterona en niveles cada vez más altos y va a sobrevivir por lo menos el primer trimestre, 90 días. Si es que no se ha producido la fecundación, después de 9 a 11 días, el cuerpo lúteo ya no va a servir porque vio que no se produjo la fecundación, entonces va a empezar a degenerarse. Y termina transformándose en un cuerpo atrésico. Ya no produce progesterona, disminuye la cantidad de progesterona y entonces se inicia el ciclo menstrual siguiente con el desprendimiento del endometrio y la menstruación. Entonces, a nivel del ovario van a haber dos fases. Una que está antes de la ovulación, que lo conocemos como la fase preovulatoria, que es la fase folicular o fase estrogénica. Y la segunda fase, que es la fase lútea o fase progestacional. La primera fase ovárica
lo controla la FSH y la segunda fase ovárica lo controla la LH, la hormona luteinizante. Entonces, y así cíclicamente se va a estar dando ese proceso a nivel del ovario. A nivel del endometrio, al nivel del endometrio también va a haber dos fases que van a estar controladas por el estrógeno y por la progesterona que se liberan de los ovarios. Producida la menstruación, que se considera el día primero de la menstruación, se desprende todo el tejido endometrial y empiezan pues a regenerarse después de 3 a 4 días que cesa la hemorragia menstrual, empieza a repararse ese endometrio nuevamente de su lámina basal, empieza a crecer, favorecida por el estrógeno. Entonces el estrógeno a nivel del endometrio va a producir la renovación, la proliferación de nuevo endometrio en el útero. A esa fase se le llama la fase proliferativa. Está proliferando el endometrio hasta más o menos el día de la ovulación, en la cual al eclosionar el óvulo se libera el folículo de De Graaf, se transforma
quitan 14, entonces están hablando del día 11, que es el día de la ovulación. Ese día, si hay una relación sexual, pues se va a producir la fecundación y el inicio de la gestación, del embarazo, ¿no? Entonces, algunos que no quieren tener descendencia toman en cuenta esto, ¿no? Cuentan 2 días antes y 2 días después, que son los días de fertilidad, y evitan tener relaciones sexuales como una forma de planificación. Por otro lado, hay personas que sí quieren tener descendencia, ¿no? Entonces también van a hacer este cálculo, y en esos días sí, ellos podrán tener relaciones sexuales con una alta probabilidad de poder tener eh, una gestación. Otro punto a tener en cuenta también viene a ser el uso de los anticonceptivos. Rojas, ¿estás o no estás? A ver. Doctor, buen día. ¿Dónde actúan los anticonceptivos? Van a inhibir lo que es la ovulación. ¿Y cómo es que lo inhiben? A suprimir lo que es la secreción de FSH en el hipotálamo, en la hipófisis, perdón. A nivel hipofisiario, ¿no? Entonces, ahí regula y hace de que no se produzca esta maduración cíclica que hemos estado hablando, ¿no? En la, en la fase folicular. Entonces ellos tienen fases foliculares largas, ¿no? Fases foliculares largas. Entonces esos conceptos quería vertirles porque es importante que ustedes tengan, ¿no? Eh, algunas ideas, algunos conceptos cuando nosotros preguntamos de los ciclos menstruales a los pacientes en las diferentes anamnesis que podamos hacer, y el uso también de algunos anticonceptivos. Le preguntamos, pues, ¿toma anticonceptivos? Pues decir sí, no, y ya ustedes saben dónde está actuando, a qué nivel se está produciendo. Si es que se va a producir la fecundación, entonces, ¿dónde se realiza la fecundación, Rojas? ¿En qué parte del sistema uterino? En los 2/3 externos de la trompa de falopio. Claro, en el tercio externo, en la zona ampular, ¿no es cierto? Ahí donde se produce el encuentro del espermatozoide con el óvulo. Ahí se produce al inicio la fertilización, luego la fecundación, y a partir de ahí la unión de los dos núcleos, ¿no? Es que se transforma en lo que se conoce como el huevo o cigoto, que empieza a multiplicarse exponencialmente, y así empieza a migrar a lo largo de la trompa uterina, y más o menos va a llegar hacia el día, según el libro del Lagma, dice entre los 5 días y medio a 6 días, otros dicen en la primera semana, va a llegar a la cavidad uterina, con una división ya de 93 a 108 células, ¿no? Entonces se va a implantar en el fondo uterino. Hasta ahí la progesterona, pues, que ha estado haciéndolo secretor a ese endometrio, lo está preparando para que ese huevo se implante
ese endometrio está sumamente irrigado, sus células secretoras se han hiperplasiado y entonces está que produce bastante un licor nutritivo para que el huevo o cigoto que ya está en fase de blastocisto, entonces tome los nutrientes y continúe su reproducción. Si se produce eso, el cuerpo lúteo no muere, no se degenera, persiste produciendo progesterona hasta más o menos el primer trimestre de la gestación. Y se le llama cuerpo gestacional. Entonces el cuerpo lúteo, si es que no hay gestación, se transforma en cuerpo atrésico o cuerpo albicans. Pero si es que se produce la gestación, se transforma en un cuerpo gestacional y va a perdurar por más o menos 90 días, proporcionando la progesterona que promueve esa gestación. Y ahí empieza todo el desarrollo, que termina pues en promedio después de 40 semanas. En algunos momentos puede haber pérdidas y entonces hay que saber diferenciar cuando la mujer que está gestando tiene un aborto o tiene un parto. Rojas, ¿cuál es el punto de quiebre? ¿A partir de qué edad digo este es parto y hasta qué edad digo que este es un aborto? Aborto es hasta las 22 semanas. A partir de eso ya se le puede considerar parto o también de acuerdo al peso. Si es que es menos de 500 gramos se le considera aborto y superando ese peso ya se le considera un parto o en este caso óbito, ¿no? Si es que muere. Claro. Entonces, ese es el punto de quiebre, ¿no? 20 semanas, dice Lagman, o el peso de 500 gramos, ¿no? Hasta ahí, si ha habido la pérdida, se le dice que la persona ha tenido un aborto, ha tenido un aborto. Luego de las 20 semanas, puede ya tener también pérdidas, ¿no? En la cual se habla ya se habla de partos. Se habla de partos inmaduros hasta las 28 semanas. Luego se habla ya de partos prematuros entre las 28 a 32 semanas. Y a partir de ahí ya se habla pues de partos pretérmino, partos a término y partos posttérmino también. ¿Cuál es la duración más frecuente de un embarazo, Rojas? En promedio 40 semanas, doctor. Si es que ya supera 41, 42 semanas, ya se habla de un parto post-término. Claro, ¿no? Los tiempos también lo están revisando. Hay razas, hay grupos poblacionales que pueden tener un parto hasta las 41 semanas, ¿no? Y lo están considerando por ahí hasta esa fecha. Otros dicen que hasta 41 semanas y 6 días podría decirse que todavía está a término, pero después de las 42 semanas dicen que es post-término. Entonces, va a depender de la bibliografía y de la procedencia de donde uno está tomando las referencias, ¿no? Otros dicen entre 38 hasta 41 semanas, pero ese es el tiempo. Pero cuanto más
se prolonga el parto, hay mayor riesgo de que se pueda producir pues una muerte fetal porque la placenta empieza pues a envejecerse, ¿no? Va perdiendo irrigación y se va a ir desprendiendo. Entonces el feto entra en una posmadurez con un sufrimiento fetal, ¿no? Y eso ya los ginecólogos están observando esto. Antes de las 37 semanas también, ¿no? Se puede considerar un parto a pretérmino, ¿no? Pero hay que tener en cuenta la viabilidad que puede tener el producto. Rojas, ¿a partir de qué edad gestacional ya el feto es viable? A partir de las 37 semanas, doctor, ya se habla de un parto a término. Un parto a término. ¿Y si nace a las 34 semanas, será viable o no? Sí, sí, a partir de las 34 también, pero ese ya sería un pretérmino. Obviamente las probabilidades de supervivencia también son altas si es que hay un buen manejo, si ha habido administración de corticoides y todo eso, ¿no? ¿Y cuál es el elemento fundamental para la viabilidad del feto? Y que obliga a ponerle los corticoides. Rojas, Lo del surfactante, la producción del surfactante. claro, el surfactante. Entonces ahí viene algo que nos explicamos, por qué a partir de las 20 semanas se considera ya un parto inmaduro, ¿no? Porque a partir de las 20 semanas ya empiezan a aparecer los neumocitos tipo 2, los que van a producir pues el surfactante, ¿no? Entonces, lo que pasa es que todavía hay muy poca cantidad. Entre las 24 a 26 semanas ya hay algo de surfactante y que lo podemos ayudar a madurar a los neumocitos, ¿no? Poniéndole los corticoides. Sin embargo, ya se tiene pues el surfactante en forma sintética y entonces ya a partir de las 24 o 26 semanas, en algunos casos esos productos pueden tener viabilidad, ¿no? Entonces va a depender del surfactante. Pero a partir de la semana 27 ya tenemos surfactante, ¿no? Entonces ya hay suficiente surfactante como para que el feto pueda sobrevivir en el medio externo. Entonces, dependiendo de eso es que se ha dado pues estas clasificaciones. El hecho está que vamos a tener nosotros pues ya la mujer gestante que puede venir a un control prenatal, y aquí su compañera Roja nos va a decir cuántas sesiones se consideran ideales para hablar de que ha tenido un buen control prenatal. Mayor a 5 controles prenatales para decir que la paciente está controlada. Entonces, se le va haciendo un control, ¿no? Desde la suspensión de la menstruación, donde hablamos nosotros de signos presuntivos, signos probables, signos de certeza, ¿no? Entonces, desde ahí ya la madre puede estar yendo a sus controles, ¿no? Pero pueden venir por otra patología también, ¿no?
Hay gestantes que pueden hacer pues una apendicitis, por ejemplo. Hay gestantes que pueden tener neumonías, etcétera, ¿no? Y pueden venir a la consulta y nosotros, los clínicos, tenemos que hacer la valoración también de, de ese abdomen gestante. Hay algunos embarazos que también no, no siguen su evolución normal, empiezan a tener una degeneración hidrópica, ¿no? Le hacen su test de embarazo, sale positivo, hay la amenorrea, entonces son signos de probable gestación, ¿no? Es más, empieza a crecer también la altura uterina, sin embargo, empieza a generarse un detenimiento. Y cuando le hacen la ecografía, encuentra pues de que hay una degeneración hidrópica y hay que terminar con la gestación, hay que hacer su legrado, ¿no es cierto? ¿A eso cómo se le llama, Rojas? Cuando hay una degeneración hidrópica del producto, se le llama el embarazo molar, ¿verdad? Entonces, sus tres ectodermo, mesodermo, endodermo no se desarrollan y entonces hay que terminar con el embarazo, ¿no? Pueden haber también eh, embarazos que no se localizan en la cavidad uterina. ¿Cómo se llaman esos embarazos, Rojas? Embarazos ectópicos. Son los embarazos ectópicos, ¿no? Que muy rara vez terminan en gestación, porque cuando se localizan a nivel de las trompas, empieza a crecer y empieza a distender y produce la ruptura del tubo uterino, de la trompa, y la paciente se va en un sangrado bastante severo, que si no lo identificas rápidamente, estos pacientes pueden fallecer por un shock hipovolémico, ¿no? Muchas veces se ha entrado a sala de operaciones pensando que era una apendicitis, y cuando el cirujano está abriendo el abdomen se da cuenta que es una hemorragia tremenda que tiene porque era un embarazo ectópico, ¿no? Entonces, pueden surgir varios caminos el desarrollo de ese embarazo. Si bien puede seguir un curso normal que termina en el parto, eh, puede que en el curso haya una degeneración, ¿no? Que se le conoce como la mola hidatiforme. Pueden haber muchas malformaciones congénitas y que el embarazo se va a degenerar y a veces eh, se expulsa con un aborto, ¿no? Hay muchos abortos espontáneos que se van a dar por una incompatibilidad de ese producto, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero si ya el producto tiene más de 20 semanas y hay un útero que está ocupado, y hay que preguntarle a Rojas, ¿a partir de qué semana es que ya el útero es palpable? Bueno, a partir de las 12 semanas a 13 semanas ya está suprapúbico. Entonces, se podría palpar, pero mínimamente. Exacto, ¿no? Pero a partir de las 12 semanas ya el útero está por encima de la sínfisis pubiana, ya es palpable, ¿no? Ya es palpable. Hay que hacer algunas maniobras, obviamente, ¿no? Pero ya se va a palpar.
Muchas veces nos ayudamos del tacto vaginal para levantar el útero y se va a palpar ya en forma de una pera, ya se va a encontrar. Entonces, a partir de las 12 semanas. Hay casos en los cuales se ven mujeres adolescentes, ¿no? Que vienen porque ya están gestando, pero lo tienen oculto, ¿no? Y la madre los lleva a la consulta médica porque se hincha, porque tiene náuseas, porque tiene vómitos, y entonces la madre no sabe nada de eso, ¿no? Y cuando examinamos el abdomen, ¿no? Vamos a priorizar esa palpación a nivel del hipogastrio y pueda que encontremos ya un útero crecido. Si ya lo palpamos, ya 12 semanas. Entonces, eso hay que ir teniéndolo en cuenta cuando hacemos la semiología. Créanme, a mí me ha tocado experiencias de ese tipo. Si yo les puedo referir, un día yo estaba haciendo guardia, era a las 2 de la mañana y llega una señora con su hija a la emergencia. Llega a la emergencia porque su hija tenía cólicos que no ¿Qué? le controlaban y se Dime, ¿qué retorcía pasó? la niña. Sí, dime. Y entonces me llaman los internos, los residentes, porque la mamá no quería que lo examinen ellos porque decía que eran practicantes y quería que venga el jefe de guardia a examinarlo. Ya, pues voy, ¿no? Dime, Y le Ceci, ¿qué pasó? pregunto tu fecha de última regla, ¿Y ahora? y para qué pregunté eso, la mamá se exaltó ¿Y y ahora me cómo se dijo, soluciona doctor, eso? mi hija es una niña, ¿qué se ha creído? No, señor, no, Ya, le digo, entonces pregunto nada voy a más, pues le buscar. digo, vamos a examinarlo. Y cuando lo examino, que la altura uterina era como 20 centímetros, ya estaba a nivel de, llegando al ombligo ya. No, amiga. Y entonces yo le Sí, tengo, voy a palpo buscar la foto. y le digo, pues pero acá le digo, ¿Cómo? está, el útero está crecido. Ya. A ver, voy a buscar. Y ya le pregunto así en silencio a la chica, y ella todavía me dice, hace 3 días que he menstruado. Pucha, me saca de cuadro. Ah, ¿y ahora qué hago? No le podía hacer tacto vaginal porque la madre, pucha, me denunciaba, ¿no es cierto? Le hago tacto rectal. O sea, también si no se puede hacer porque se supone que la paciente no ha tenido relaciones, no podemos hacerle tacto vaginal. Le hacemos el tacto rectal para palpar el útero y encontraba pues todo un crecimiento uterino. Entonces digo, señor, acá le digo, hay un problema, le digo. Yo encuentro acá, le digo, yo le dije así, yo encuentro una tumoración. Así es que voy a llamarle al ginecólogo para que le evalúe, porque si ella no ha tenido relaciones, si ella ha menstruado hace 3 días, le digo, acá hay un crecimiento y que me lo descarte. Llamo al ginecólogo, el ginecólogo ahí mismo lo examina y le dice, está gestando, está gestando. Y la madre, oh, pero doctor, mire señor, le dice, ¿sabe qué? Vaya a traer la ropa para su nieto, porque ya en 2 o 3 horas va a dar a luz su hija. Bueno, la mujer salió despavorida, pues, ¿no es cierto? Pero son cosas que nos va a pasar porque a veces ocultan la gestación. En el caso de las adolescentes es muy frecuente, ¿no? Y se ponen ropa ancha, se ponen poleras, ¿no? La madre ni cuenta se dio que su hija ya estaba ya en el parto, imagínense, ¿no es cierto? Y así te van a llegar. Entonces hay que saber calcular la altura uterina y así
al eje de la madre, lo cual se llama la situación o la estática fetal, que van a ser de tres formas, ¿no? Una que esté paralela al eje de la madre, lo que se le llama pues la situación de tipo longitudinal, que es la que mayormente está. En algunas ocasiones pueden estar en posición o situación transversa o en forma oblicua. Entonces, a través de la maniobra de Leopold se puede hacer esa palpación. Luego hay que ver en qué actitud está la posición de la cabeza. La ley de Pagiot nos habla de que hay una posición del feto dentro de la cavidad uterina que se va acomodando y el feto toma pues toda una flexión de la cabeza sobre el tronco. Hay una gran curvatura de la columna vertebral, los muslos se pliegan hacia el abdomen, las piernas sobre los muslos y los antebrazos sobre los brazos. Entonces, a eso se le llama la posición fetal a veces, ¿no? Que en neurología nosotros lo relacionamos mucho con las enfermedades degenerativas y que le llamamos la deshumanización de la persona. Los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, los que tienen enfermedad de Alzheimer, terminan postrados y adquieren esa posición. Conforme naciste, así vas a morir. Adquirimos esa posición. Y eso es importante porque hay que ver la posición de la cabecita, cuál es la presentación, digamos, que va a tener ese feto para el trabajo de parto. Lo ideal es de que lo que se esté en contacto con el canal uterino viene a ser pues el vértice, la parte más prominente de la cabeza. En esa posición va a ser una línea de fuerza para que se produzca el periodo de la expulsión. Entonces, el feto poco a poco va a ir encajando en esa posición. Y entonces, a través del tacto, se puede ver la actitud de la cabeza. Entonces, lo ideal es de que nosotros tengamos la parte más sobresaliente de la bóveda craneana en contacto con el canal uterino. Y cuando hacemos la palpación, el tacto vaginal, vamos a palpar la sutura biparietal o sagital, que lo conocemos. Pero puede ser de que esa cabeza se encuentre en una actitud diferente. A eso se le llama las deflexiones, que durante el trabajo de parto eso se va a ir acomodando y aspiramos la posibilidad de que vaya tomando la actitud fisiológica que ayude al trabajo de parto. Entonces, eso es lo que vamos valorando, el grado de deflexión de la cabecita. El paciente puede estar en posición vertical, longitudinal, de presentación cefálica que le llamamos, ¿no? Y que la parte más sobresaliente de la cabeza, ¿no?, esté generando la onda de presión. Pero cuando a veces le palpamos, no palpamos esto, vamos palpando algunas otras suturas que nos va a orientar de que la cabecita no está descendiendo bien. Algunos obstetras
ginecólogos expertos logran arreglar, corregir esa mala postura para que el feto vaya encajando lo más fisiológico posible. Entonces, se tiene que examinar la actitud de la cabeza del feto. Y luego valoramos pues la presentación. La posición cefálica es la que se genera con más presentación, porque la cabeza tiene, digamos, un diámetro pequeño respecto a la pelvis, entonces se va a ir acomodando el feto y la cabecita está a nivel de la pelvis. Pero en otras ocasiones puede estar sentado de nalgas, ¿no? Y a eso se le llama la posición podálica. Entonces, con la maniobra del Leopold se puede ir describiendo si es que el feto está en una posición correcta que facilite el trabajo del parto. Y esto es algo que se realiza ya con el tacto vaginal, donde se va a ver la presentación cefálica respecto a la cavidad pélvica. Entonces se toma como relación los huesos de la pelvis para poderlo describir y qué zona de la cabeza está en contacto con el hueso. Por ejemplo, acá tenemos que la región occipital está en contacto con el pubis, entonces describimos que hay una posición occipito púbica. Lo mismo en la parte posterior, la región occipital está en contacto con el sacro. Entonces decimos ahí pues que hay una presentación occipito sacra. Pero puede tomar diferentes direcciones y eso hay que describirlo, porque de eso va a depender la facilidad con que vaya descendiendo el producto hacia la cavidad pélvica. Y luego pues ya viene todo el proceso de lo que es el trabajo de parto. Y ahí viene una cuestión, ya para ir terminando esto, cuando hablamos de un inicio del trabajo de parto, que se llama el trabajo de parto verdadero, o un falso trabajo de parto. Y esto hay que valorarlo mucho porque probablemente han escuchado en la televisión que el parto se realizó en la camilla o en el baño, ¿no? Es porque no hemos definido bien si el paciente está en un verdadero trabajo de parto o está en un falso parto todavía, ¿no? Entonces, dependiendo de las contracciones, de la fuerza, de la intensidad, del ritmo, del intervalo, es que podemos nosotros definir ya que el paciente está en un verdadero trabajo de parto o es un falso trabajo de parto. Eso tenemos que definirlo bien porque si no nos puede llevar a estos problemas, ¿no? De que el paciente ya está en un trabajo de parto verdadero, ya incluso está con dilatación 6, 8, y no lo catalogamos bien, entonces decimos, no, camine todavía, dé vueltas por el hospital, vaya a comprar algo por ahí, camine para que decida rápido el producto, y en eso se produce el expulsivo. No calculé bien, ¿no? Entonces hay que preguntar sobre la ritmicidad. ¿A partir de cuántas contracciones rojas se considera ya trabajo de parto verdadero? A partir de 3, doctor, en 10 minutos. En Pero 10 tienen que ser minutos. largas en duración y en intensidad. Claro.
Entonces, eso hay que calcular, y eso la experiencia ya del examinador le va dando, ¿no es cierto? Si es que el dolor es intenso o no con la contracción, si ya pasan más de 2 contracciones cada 10 minutos, ya hay que ponernos en alerta, ¿no? Ya se está iniciando el trabajo de parto, ¿no? Y el definitivo parecía que ya está empezando el trabajo de parto, doctora. Cuando las El cuello contracciones, uterino, claro. O sea, ya las contracciones están ya 3, son enérgicas en 10 minutos, a la persona le duele, ya son regulares, ¿no? Ya está pidiendo, cada 10 minutos tiene 2 a 3 contracciones. Dice, no, ya está iniciando el trabajo de parto. Ahí le haces el tacto vaginal, ¿no es cierto? Y tienes que encontrar, pues, la dilatación del cuello uterino que ya está empezando. Ya entra tu dedo, ¿verdad? sí, ya se apertura Ya el entra cuello el uterino. dedo. Entonces ya le palpas los bordes del cuello uterino y dices, ya está hablando, ¿no? Ya está suave, ya entra tu dedo, ya tiene 2 o 3 contracciones, ya este paciente ya hay que llevarlo pues a la sala de monitoreo, ¿no es cierto? A la sala de trabajo de parto, y hay que esperar, ¿no? Y ahí vienen algunas cuestiones cuando empieza el trabajo de parto, ¿no? La velocidad con que se va a generar ya el expulsivo. Entonces, hay una fase latente, todavía es lento, ¿no? Que puede durar, dependiendo si son nulíparas o multíparas, ¿no? De que esto vaya acelerándose. Muy bien, yo creo que acá nos llegamos, ya la doctora debe estar esperándoles. Eh, Gracias por la paciencia de haberme esperado. Esta es la última reunión que estamos teniendo. Y bueno, la otra semana es el ECOE y el examen es la siguiente, de acuerdo al sílabo, no sé quién preguntó, el hecho está que hicimos las consultas ECOE de la semana 1 al 15, 70%, y el examen final de la semana 1 al 15, el 30%. Así es que con la doctora están revisando, refrescando, pregúntenle algunas cositas, yo también voy a estar ahí escuchando. Si hay algunas cosas que no lo tienen claro del ECOE, para que no tengan ninguna dificultad. Ya no hay trabajo, ya no hay práctica que promediarlo para que les alivie, así es que su mejor performance va a ser pues el desarrollo del ECOE, ¿eh? Muy bien, acá cierro para que la doctora ya